Cordial saludo, les habla José Miguel Rodríguez, estudiante de la Corporación Unificada de Educación Superior CUN de la carrera Ingeniería Industrial para la materia Física Eléctrica y Magnética. Pertenezco al grupo 54411 y con este video estamos dando cumplimiento al ACA número 3. Entonces, en nuestra introducción tenemos que la materia física, eléctrica y magnética juega un papel importante en la formación de un ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque los conocimientos que nos brinda esta materia son esenciales para comprender y aplicar los principios y leyes que rigen el funcionamiento de los sistemas y procesos industriales. El dominio de la física eléctrica proporciona las bases necesarias para diseñar y analizar circuitos, sistemas de control y aplicar soluciones eficientes en el manejo de la energía eléctrica en una planta industrial. Hay que tener muy en cuenta que la electricidad pues, es indispensable en la industria desde la revolución industrial por allá por los 1800. También decimos que es indispensable resaltar la importancia de la física eléctrica magnética en la vida cotidiana y en diversas ramas de la ciencia y la tecnología, desde la generación y distribución de energía eléctrica hasta el diseño de maquinarias y comprensión de fenómenos naturales como movimientos planetarios, por decir, dadas entre los átomos de diversos elementos. Dentro de las leyes que rigen la electricidad y su uso encontramos la ley de Ohm, la cual nos establece las interacciones de un flujo eléctrico y las resistencias, pues determinando la cantidad de potencia que atraviesa el total del circuito eléctrico. Entonces, continuemos con los objetivos. Reconocer los conceptos básicos de la física eléctrica y magnética mediante investigación en el material de estudio que nos asigna la materia. Apropiar los conceptos básicos del curso de física eléctrica y magnética mediante la presentación de un mapa conceptual. Entender qué es la electricidad, sus fuentes y usos por medio de una infografía. Y comprender la ley de Ohm mediante un ejercicio y su presentación. Entonces, vámonos con el mapa conceptual. Tenemos que la física eléctrica y magnética en esta materia la podemos dividir en varios subtemas. Los cuales son electrostática. La electrostática la vamos a dividir en subtemas como la carga electrización, campo y potencial eléctrico, cargas eléctricas, conservación de la carga eléctrica y fuerza entre las cargas eléctricas. Y potencial eléctrico. Este lo subdividimos en 4 subtemas. El campo eléctrico, potencial eléctrico, campo eléctrico uniforme y aplicaciones electrostáticas. Luego venimos a lo que son las cargas en movimiento y lo dividimos en corriente eléctrica, fuentes de voltaje, medida de la corriente y el voltaje, resistencias eléctricas, asociación de resistencias, corriente continua y corriente alterna. Como siguiente tema tenemos la electricidad y lo subdividimos en la naturaleza de la electricidad, procesos productivos de la electricidad, corriente eléctrica, transporte de electricidad, ley de Watts, ley de Ohm, protección de circuitos, motores monofásicos y trifásicos. Continuamos con circuitos eléctricos. El circuito eléctrico, energía en los circuitos, resistencia interna, fuente de voltaje, leyes de Kirchhoff, circuito en serie, circuito paralelo, circuito mixto, circuitos industriales, aparatos de medidas,
máquinas eléctricas, dispositivos eléctricos, dispositivos de control, dispositivos de protección y técnicas de circuitos. Continuamos con magnetismo y subtemas: el magnetismo, la introducción a la electromagnética, campo magnético y flujo electromagnético. Continuamos con cuantización de la energía y la materia. Crisis de la física clásica y origen de la física cuántica. Cuantización de la energía y efecto fotoeléctrico. Espectros de emisión y absorción de gases. Modelo atómico de Bohr. Naturaleza dual de la materia. Síntesis de Maxwell. Teoría cuántica y límites de aplicabilidad de la mecánica clásica y origen de la física relativista. Y ya por último tenemos la física moderna. La relatividad, los postulados de la relatividad especial y sus consecuencias, la física nuclear, lo que son radio o isótopos, física solar, equivalencia entre la masa y la energía y sus consecuencias prácticas, cosmología, origen y evolución del universo y nuevas tecnologías de los materiales, láseres, fibra óptica, superconductores, etcétera. Y con esto, pues desglosamos lo que es nuestro curso de física eléctrica y magnética. Ahora pasamos a la infografía. La infografía. En la infografía tocamos el tema de qué es la electricidad y su aplicación en la ingeniería industrial. Entonces tenemos que ¿qué es la electricidad? Dice que la electricidad es una forma de energía que resulta de la presencia y movimiento de cargas eléctricas, ya sea de electrones en movimiento o iones positivos y negativos. Eso es lo que es la electricidad. Pero vamos a ver cómo se genera. La electricidad se genera mediante la energía cinética del agua, hidroeléctricas, del viento, parques eólicos o vapor de agua. Digamos, bueno, se utilizan para movilizar turbinas que a su vez generan pues electricidad. También se genera a través de la conversión de energía química en energía eléctrica. La distribución. Las redes de distribución se componen de cables conductores que llevan la electricidad desde las centrales eléctricas hasta su consumidor final. Para garantizar la seguridad de esta red conductora de electricidad se utilizan transformadores, sistemas de control y demás. Pues luego pasamos a la importancia de la electricidad en la industria. Se dice que la electricidad juega un papel fundamental en la industria, ya que es una fuente de energía eficiente y versátil con la cual se impulsa gran parte de los procesos industriales modernos. Es utilizada para alimentar maquinarias, equipos y la electricidad es esencial en la generación y suministro de energía en sectores industriales clave. Más allá de verla en la industria, también la vemos en el diario vivir, encender una bombilla, el simple hecho de poner a cargar un teléfono y todos los demás usos que le damos a la electricidad. Continuamos con el desarrollo de un ejercicio. Entonces tenemos el planteamiento del siguiente problema, el cual nos dice: si un parlante de sonido cuya estructura interna tiene 4 resistencias en paralelo, donde cada una de ellas consta de 0,5 ohmios, ¿cuánta potencia de corriente fluye por todo el circuito al conectarla a un toma corriente de 110 voltios? 110 voltios es el voltaje que generalmente encontramos en nuestras casas y uso pues doméstico. Ya si hablamos de industria se puede encontrar energía bifásica, trifásica, la cual maneja otros voltajes. Pero para el ejercicio vamos a usar 110 voltios. Entonces, tenemos acá el planteamiento del circuito.
donde tenemos una entrada de 110 voltios, una resistencia 1, 2, 3 y 4, todas con una equivalencia de 0,5 ohmios. Entonces, teniendo en cuenta que la resistencia total, RT, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Digamos, en este caso solo hasta R4 porque son 4 resistencias. Si tuviésemos 3, solo hubiésemos llegado hasta R3. O si tuviésemos más, pues serían más. Y continuamos viendo el ejercicio. Tenemos la suma de las resistencias, las cuales nos dan un resultado de 8 ohmios. Tenemos que nuestro parlante es un parlante con una resistencia total de 8 ohmios. Y ahora vamos a calcular la corriente que fluye a través de él. Entonces, para calcular la potencia de corriente que fluye a través del circuito, la ley de Ohm, la cual nos dice que I es igual a V sobre R total, donde I equivale al amperaje que recorre el circuito, V al voltaje al que conectamos el circuito y R total la cantidad de ohmios que sumaron las resistencias o la resistencia total. Hacemos nuestro planteamiento y es igual a 110 voltios a la cantidad de corriente que conectamos. Luego B lo reemplazamos por 8 ohmios, perdón, R total lo reemplazamos por 8 ohmios y nos da 13,75 amperios. Entonces tenemos que la corriente que recorre el circuito recorre el circuito con una potencia de 13,75 amperios. Y tenemos un poco más abajo las conclusiones sobre las cuales podemos decir que la física eléctrica y magnética comprenden una gran cantidad de conceptos y temas que deben estudiarse a profundidad, ya que todos y cada uno de ellos son importantes en el quehacer de un ingeniero industrial. Teniendo en cuenta que este es un curso, digámoslo así, corto, se quedan muchos temas los cuales pues se deben profundizar a conciencia. La electricidad es una interacción de masas de diferente composición, estas pudiendo ser positivas o negativas, las cuales interactúan atrayéndose o repeliéndose, dependiendo su polaridad y carga eléctrica. Y tenemos que la potencia eléctrica es el resultado de la interacción de las resistencias y el voltaje que se le agregue a ese circuito. Esto es pues lo que nos dice la ley de Ohm. Y con esto pues damos por terminado este video. Muchísimas gracias.